a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Flujo de Conocimiento. Les habla Gina Gutiérrez, interna de Medicina de la Universidad de Antofagasta. En el episodio de hoy hablaremos sobre el síndrome de ovario poliquístico, tema que genera muchas dudas y que tiene gran relevancia en la salud femenina debido a que impacta profundamente en la calidad de vida de las mujeres. Para explotar este tema, contamos con la presencia de la doctora Carolina Bastías, reconocida ginecobstetra y miembro de Ginecólogas Chile y Médica UA. Buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. A usted hoy día por estar aquí con nosotros hablando sobre este nuevo tema. Para comenzar y ya empezar a profundizar en todo lo que es el síndrome de ovario poliquístico, nos gustaría saber qué es y por qué se produce. Mira, es un tema que a mí me gusta harto, pero cuesta de repente explicarlo, porque por el nombre, yo encuentro que tiene el nombre mal puesta. Lo que pasa es que esto parte, se le da el nombre porque cuando se descubrió, se hicieron una cirugía, unas pacientes que eran infértiles, tenían obesidad, y se les hace una cirugía y se observan unos ovarios grandes y con muchos folículos que le llamaron quistes. Hoy en día sabemos que en realidad no son quistes, o sea, por definición el ovario tiene folículos, ¿cierto? Un ovario fisiológicamente, Claro. que son colecciones de agüita donde están los ovocitos. Y la definición de quiste es una colección de líquido. Entonces es muy difícil, o sea, es muy fácil confundir los términos, ¿ya? Pero en el fondo, cuando yo tengo un síndrome de ovario poliquístico, estoy hablando de un trastorno endocrino metabólico más que de que si hay o no hay quistes en el ovario. ¿Ya? Eso hay que tenerlo súper claro. Aquí como que el tema de cómo sean los ovarios de esa paciente pasa un poco, es un criterio, uno de los criterios diagnósticos, pero no es la forma de hacer el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero hacer el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, se habla de que hay que tener dos de los tres criterios, que tenga irregularidades menstruales, que en el fondo van a ser menstruaciones que no van a tener una ciclicidad que se considera dentro de lo normal, que es entre 21 y 35 días, sino que generalmente son periodos mucho más amplios entre menstruación y menstruación. Y que además de eso, signos de hiperandrogenismo, es decir, pacientes que tienen vello aumentado en zonas donde habitualmente las mujeres no tienen, que son zonas en que hay vello de estimulación hormonal, digamos. Claro. Y el tercer criterio es que hayan ovarios que o sean más grandes, no necesariamente que tengan más folículos, es decir, el límite del volumen ovárico se estableció en 10 cc. Entonces, si yo tengo un ovario que tiene un volumen mayor a eso, es un criterio, o que yo veo que tienen muchos folículos, ¿ya? Pero en el fondo son los folículos normales del ovario, no es que hayan quistes, o sea, porque la gente cree que hay que operar esto, Claro. y no es así, o sea, son muchos folículos que uno ve, y eso se da porque al no haber un ciclo normal hormonal, no hay una ovulación, no se recluta un folículo todos los meses, entonces quedan todos como ahí y por eso se ven muchos, ¿ya? Claro. Entonces hay que tener un poco claro eso, como la diferencia, y que el criterio ecográfico no me hace el diagnóstico, porque ¿qué pasa? Cuando uno le hace ecografía, sobre todo a las adolescentes, es súper frecuente ver estos ovarios más grandes o con muchos folículos, pero es porque son ovarios jóvenes, que Propio de la edad. son propios de la edad, que son ovarios nuevitos que están con todos sus folículos recientes. Entonces, se tiende a hacer un sobrediagnóstico en las adolescentes, o un mal diagnóstico, porque en realidad son sus ovarios que son fisiológicamente son sanos así. Y por otra parte, patologizar algo que no es una patología. Entonces, con las adolescentes hay que ser muy cauteloso cuando uno encuentra esto. De hecho, el criterio ecográfico se ha ido dejando de lado y es el que tiene muy poca importancia. Además que a las adolescentes no le podemos hacer muchas veces ecografía transvaginal porque no han iniciado actividad sexual penetrativa, entonces uno las hace por vía abdominal y la visualización del ovario no es la óptima. Entonces,
lo que actualmente hacemos es decir que las adolescentes tienen riesgo de ovario poliquístico, entonces hacemos un seguimiento, si tienen las reglas irregulares, tampoco es... o sea, es difícil hacer el diagnóstico de irregularidad menstrual en la adolescencia porque cuando llega la regla es normal ser irregular al comienzo. Sí. Entonces, las adolescentes son un Es caso un súper tema particular. más Sí, aparte. da como harto para hablar aparte. Vamos hoy día, yo creo, enfocarnos más en lo que son las mujeres adultas. Claro. Y que ahí sí tenemos que tener dos de estos tres criterios para poder hacer el diagnóstico. Claro. Y entonces estaríamos hablando de que el diagnóstico sería entonces más bien clínico más que ecográfico, ¿cierto? O sea, son tres criterios, en donde la ecografía cumple un criterio, que es encontrar estos ovarios así grandes con hartos folículos, pero la ecografía por sí sola no hace el diagnóstico. Yeah. Necesito tener además por lo menos un criterio clínico más, que podría ser o la irregularidad menstrual o el hiperandrogenismo. Y el hiperandrogenismo puede ser clínico, es decir, hirsutismo, acné inflamatorio. Y eso es lo que tenemos que ir a buscar dirigidamente al examen físico. Exactamente, al examen físico, o a veces el motivo de consulta. O si no lo tengo en la clínica, lo puedo tener también en exámenes de laboratorio. Súper. Entonces, en este caso, por ejemplo, el examen físico, tal como nos decía usted, ir a buscar el acné. Sí, esas son como las cosas en que yo tengo que ir a buscar, hacer un examen físico general, detallado, para ver si tengo hirsutismo, y hay una escala que se llama la escala de Ferriman-Garway, que es lo que se utiliza, y que a veces la paciente dice, no, yo soy súper peludita, pero te dice, tengo pelo en los antebrazos y en las piernas. Y eso no está dentro Es como lo normal. Es lo normal, porque el vello que hay entre los antebrazos y las piernas no es un vello que tenga estimulación hormonal. Pueden ser muy velludas porque genéticamente hay mucho vello en esa zona, en su familia, en sus genes, pero no tiene relación. Ahora, es distinto, por ejemplo, si la paciente me dice que tiene barba, que le sale pelo en el pecho, o que la línea del vello púbico asciende hacia el abdomen. Esos sí son indicadores de hirsutismo, de hiperandrogenismo. ¿Ya? Entonces, yo tengo que hacer un examen físico ahí. Y lo otro que también, el acné inflamatorio, este acné que es como, no que tenga barritos o puntos Uno que negros, otro. claro, no, que tenga espinillas de estas que son como grandes, como furúnculos, o la piel muy grasa, o alopecia incluso en casos más severos. Ya mujeres, que la alopecia no es frecuente en las mujeres, pero en algunas mujeres con un hiperandrogenismo severo se les cae el pelo. Entonces, eso y lo otro muy importante, porque como te decía, no es solo un trastorno endocrino, sino que también metabólico, buscar signos de resistencia a la insulina. La acantosis nigricans en el cuello, en las axilas, en los pliegues inguinales, también son un indicador de que pudiésemos estar en contexto de un ovario poliquístico. Súper. Bueno, ya nos contó un poco cómo se realiza el diagnóstico del SOP. ¿Se necesitan exámenes de laboratorio, de imagen aparte para poder quizás ir a confirmar nuestro diagnóstico? En el fondo el diagnóstico del hiperandrogenismo del SOP es un poco de descarte. Cuando yo tengo una paciente con signos de hiperandrogenismo, lo que yo quiero es descartar que su hiperandrogenismo no es por otra causa. No sé, porque tenga una hiperplasia suprarrenal, que tenga un tumor productor de andrógeno. Y eso lo hago pidiendo algunos otros exámenes de laboratorio, donde voy a pedir, bueno, no sé si vale la pena nombrar todo lo que uno pide, pero en el fondo pide DEA, pide la SHBG, la testosterona, para ver si hay una elevación de testosterona en sangre y si es por producción del ovario o es producto de producción de las suprarrenales. Entonces, hay algunas cosas que uno tiene que descartar porque, por ejemplo, si esa menorrea que tiene o esa irregularidad menstrual, también le tengo que pedir prolactina porque también puede estar, o perfil tiroideo, porque la tiroides también puede producir desórdenes menstruales. Entonces, yo descarto eso y ya si tengo todos estos exámenes normales y tengo el perfil con los criterios diagnósticos, ahí recién hago el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Súper. Bueno, igual ya usted nos habló un poco sobre lo que pasaba en las adolescentes. En este caso hay que pedir quizás pruebas adicionales en ellas. En ellas sí se necesita, digamos, aparte tienen que estar los dos criterios, la irregularidad menstrual, pero no dentro de los primeros años después de la menarquia. El diagnóstico se puede hacer, digamos, más tardío. Yo no puedo hacer un diagnóstico de SOP en una niña que le llegó
la menstruación hace menos de un año. Eso no se Ya. puede hacer. Más adelante puedo tener riesgo de SOP, puedo pedir exámenes para ver cómo están sus hormonas, y la ecografía pudiese ayudarnos, pero la verdad es que ya no se considera un criterio de diagnóstico en la adolescencia porque, como te decía, muchas veces Claro. es fisiológico, ¿ya? Eh, Eso es el tema con la adolescente, y en lo que uno ahí muchas veces hace es poner riesgo de SOP y hace un manejo más de la parte metabólica y hace el seguimiento. Ya, súper. Bueno, tal como dijimos, este es un tema que impacta mucho en la salud de las mujeres y un tema que igual es súper relevante en esto es cómo afectaría el SOP en la fertilidad. Como se produce una anovulación crónica, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pudiesen tener dificultades para lograr un embarazo, lo que no es sinónimo de que todas las mujeres con SOP van a ser infértiles, que es un concepto que muchas veces se dice y las pacientes no usan anticonceptivos y después llegan con embarazos no planificados. Es importante que eso quede claro. Sí, es súper importante eso. ¿Por qué? Porque claro, puede ser que tenga periodos de anovulación, pero en algún momento va a ovular. Y si no está utilizando ningún método, va a quedar embarazada en ese momento. Entonces, es súper importante tener claro cuáles son los deseos de la paciente. Es distinto si la paciente está buscando un embarazo, a si la paciente no quiere tener un embarazo. Yo sí o sí a esa paciente igual le tengo que hacer una consejería anticonceptiva, aunque tenga, digamos, periodos anovulatorios, igual tiene riesgo de embarazo en algún momento. Claro. Y respecto al riesgo que podría generar o aumentar, por ejemplo, en otras enfermedades, ya sea la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Bueno, la resistencia a la insulina va muy de la mano con el síndrome de ovario poliquístico por un tema molecular, digamos, que se da en el ovario, donde hay más producción de andrógenos. Eso estimula, no voy a entrar en esta lata biomolecular, pero en el fondo están muy relacionadas. Entonces, cuando una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico y tiene resistencia a la insulina, tiene mayor riesgo de diabetes, tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y si no, tampoco no hago nada para proteger ese endometrio que solamente está siendo estimulado por estrógenos, pero como no ovula, nunca llega a la fase de la progestina. También tiene riesgo a largo plazo de hiperplasia endometrial o de cáncer de endometrio. Entonces, por eso es importante que nosotros en esas pacientes tengamos todas esas consideraciones para hacer para el tratamiento. Claro. Doctora, yo creo que igual le ha tocado ver a lo largo de su carrera hartos de estos casos. ¿Cómo cree usted que el SOP afecta en la salud mental y emocional de las mujeres? Bueno, les impacta mucho porque muchas veces al tener un hiperandrogenismo no se sienten tan femeninas o sienten que no cumplen con los estándares de belleza que tenemos hoy en día. Y eso muchas veces lleva a trastornos depresivos o digamos de salud mental detrás. Del ánimo, claro. Entonces, también es importante, bueno, ahí va a depender mucho de lo que la paciente quiera, es como lo que a ella le moleste y le esté generando problemas, es de esa manera abordarlo. Claro. Y respecto a esta misma línea, ¿qué opciones de tratamiento existen entonces para las mujeres que Mira, tienen SOP? Va a depender ahí de la clínica. Hay que entender, como te decía, el SOP como que su manejo metabólico, como está muy asociado a lo que es sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, el manejo de la obesidad es uno de los pilares principales aquí, ¿ya? Por lo general, en pacientes con obesidad que uno les inicia algún tratamiento para la reducción del porcentaje de grasa y mejorar su metabolismo, se ha visto que su ciclo, cuando hay una pérdida de peso importante, alrededor del 10%, sus ciclos se vuelven ovulatorios rápidamente. ¿Ya? Y es por eso que es muy frecuente de ver que en pacientes que no podían quedar embarazadas, que se someten a cirugía bariátrica, después se pueden embarazar casi sin problema o incluso con embarazos no deseados si no se hizo una buena consejería anticonceptiva. ¿Ya? Entonces, mi principal manejo va a ser la parte metabólica. Si tengo una obesidad importante, yo tengo que reducir el peso, o más que el peso, hoy día está muy obsoleto hablar de peso,
lo que hay que reducir es el porcentaje de grasa. Claro. ¿Ya? En una paciente que yo reduzco el porcentaje de grasa, lo mando a hacer ejercicios de fuerza para que mejore su musculatura, va a mejorar su metabolismo. Al mejorar su metabolismo, mejora la resistencia a la insulina y por lo tanto va a mejorar la producción de andrógenos también, porque como te decía, la insulina y los andrógenos van de la mano. Claro. Entonces ese tiene que ser mi pilar número 1. El manejo cardiometabólico, la reducción de porcentaje de grasa, y ahí va a depender de la severidad del problema. Es que yo le puedo recomendar a la paciente quizás solo dieta y ejercicio, que yo le pueda recomendar algún tratamiento para bajar de peso. Hoy en día tenemos lo que es la liraglutida, la semaglutida, que están utilizándose para la reducción de peso y han tenido muy buenos resultados en este perfil de paciente. O incluso en obesidad mórbida, recomendar la cirugía bariátrica y de paso mejoramos toda la parte del ciclo bárico, ¿ya? Eso va a ser como lo que va a generar una reversión del tratamiento, una reversión del problema, digamos, porque si yo tengo un ambiente hiperinsulínico con un proceso, la obesidad entendiéndola como un problema, un trastorno inflamatorio, la grasa es metabólicamente activa, genera una inflamación sistémica. Si yo manejo eso, por lo general voy a tener buenos resultados con el tema del SOP. La segunda línea viene a manejar lo que es el hiperandrogenismo clínico, en donde lo que la paciente, por ejemplo, le puede estar molestando es que tiene mucho vello o mucho acné. Claro. Y ahí yo uso, lo que son los anticonceptivos con efecto antiandrogénico. Que lo que van a hacer los anticonceptivos con efecto androgénico es que me van a, por un lado, los que tienen estrógeno, me van a subir la SHBG, que es la hormona transportadora, que va a captar esa testosterona que está dando vuelta, entonces me van a disminuir los niveles de testosterona. O sea, eso en general con todos los anticonceptivos hacen, ya todos los anticonceptivos que tienen estrógeno, no solo los antiandrogénicos. Y además los que tienen efecto antiandrogénico van a actuar sobre lo que es la producción de testosterona, entonces ahí tengo por los dos lados una disminución de la testosterona importante a nivel del folículo piloso, de la piel, y clínicamente voy a tener una mejoría en ese aspecto. Y por otra parte, tengo que usar, es recomendable usar anticonceptivos para proteger el endometrio, porque que te decía, si la paciente no ovula, ese endometrio se estimula crónicamente con estrógeno y puedo tener riesgo de cáncer de endometrio futuro. Entonces puedo utilizar cualquier anticonceptivo, todos sirven para lo mismo, o sea, todos tienen esa función, digamos, a nivel del endometrio, que lo adelgazan, lo atrofian, para que no se sobreestimule con estrógeno. Pero estos efectos del anticonceptivo es un efecto mientras yo lo esté usando, porque hay un mal concepto de que las pacientes creen que van a tomar anticonceptivo por 3 meses y se les va a quitar el SOP. Hay que entender el SOP como una enfermedad crónica en que si yo no manejo la parte metabólica de base, va a persistir. Entonces tengo que ir trabajando con todo eso en conjunto, ¿ya? Y en las pacientes, por ejemplo, que no quieren anticoncepción, eso es como algo que igual y que yo de todas formas quiero proteger ese endometrio, lo que yo puedo hacer es darle progesterona 2 semanas para simular una fase lútea, y así tengo descamación y no tengo un endometrio sobreestimulado. Ahí depende, digamos, del gusto de la paciente. Ahora, si la paciente, su principal problema con el SOP está relacionado con la fertilidad, esas pacientes, además del manejo metabólico, insisto, si no revierte con eso, pueden ir a lo que se hacen inducciones de ovulación con algunos medicamentos para que esa paciente ovule y pueda embarazarse. Pero en esas pacientes hay que ser cautelosa, porque si yo tengo una paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular, una obesidad muy importante, una diabetes que no está bien controlada, embarazarse en ese momento no va a ser lo óptimo. Yo tengo que esa paciente, ojalá, mejorar eso, postergar un poco el tema del embarazo. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a lograr embarazarse, pero el riesgo de aborto, el riesgo de malformaciones en el feto, producto de las diabetes descompensadas o del problema metabólico, va a ser muy alto. Entonces es importante que a las pacientes las veamos como un todo, no el ya tome centro anticonceptivo y váyase para la casa. Perfecto, se entiende súper. Entonces al final es un
un manejo igual súper como por líneas y dependiendo también qué es lo que le interesa entonces a la paciente manejar, Y qué es lo que también, más obviamente, le preocupa. ayudo de otros especialistas. Por ejemplo, la puedo derivar Multidisciplinario. multidisciplinario, la puedo derivar al nutriólogo para que le haga una buena, al nutricionista para que le haga una buena pauta nutricional, la puedo derivar al dermatólogo porque a lo mejor además del anticonceptivo va a necesitar algún tratamiento más potente para manejar su acné. Hay otros medicamentos que tienen una función también antiandrogénica como la espironolactona que se utilizan para el exceso de vello. Son hartas las herramientas que uno puede manejar dependiendo de qué es lo que le está afectando más de este síndrome ovario poliquístico a la paciente. O sea, es distinta a la paciente que tiene SOP y lo que le afecta es, por ejemplo, el tema estético, porque tiene mucho vello, a la paciente que tiene SOP y que lo que le molesta es la infertilidad, y la que tiene SOP y lo que le molesta es su tema de la irregularidad menstrual. Entonces, generalmente uno le da le da más énfasis a lo que la paciente le molesta, pero de base de eso, lo que yo tengo que manejar en todas es la parte metabólica. Sí, ya se entiende súper bien, doctora. Y respecto al seguimiento, más o menos con qué frecuencia se deben estar viendo estas pacientes, cada cuánto se deben estar controlando. Ahí también depende de paciente a paciente. Hay pacientes que una vez que entienden esto son súper metódicas, empiezan a hacer ejercicio, empiezan ¿cómo se llama? A mejorar su alimentación y por lo general tienen muy buena respuesta y uno las puede ir controlando cada 3, cada 6 meses dependiendo de cómo respondan. Y algunas que no toman todavía la iniciativa, se demoran un poquito más. Esas pacientes de repente hay que monitorizar, sobre todo las que están sin anticonceptivo, ver cómo está, hacer ecografías para ver cómo se comporta ese endometrio, ver qué está pasando. Pero eso de los controles es muy individual. Pero lo que sí, no se hace controles con ecografía, ¿ya? Porque si a la paciente yo ya le diagnostiqué el síndrome ovario poliquístico, le inicié un anticonceptivo, no necesito una ecografía porque sus ovarios son así. Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo no estoy manejando un hallazgo ecográfico, yo estoy manejando un síndrome a la paciente en sí, cómo se siente ella, cómo evoluciona ella. Por lo tanto, pedirle ecografías de control en un SOP no tiene mucho sentido. Perfecto. Bueno, doctora, no sé si tiene algo más que le gustaría aportar, algo que nos gustaría, no sé, quizás resumir de esto, que igual es un tema bien extenso, en verdad tiene harto para hablar. Sí, es un tema que me gusta harto y que es bien amplio, pero yo creo que es algo que de repente se tiende a solo manejar como con el anticonceptivo y se olvida la otra parte que es lo más importante y también el rol del médico general en la educación, en la prevención, ¿cómo se llama? Que el tema de la obesidad tiene repercusiones a nivel de nuestro eje hipotalámico hipoficiario ovárico, digamos, claro. Y que muchas veces no se toma en cuenta o se olvida un poco. Entonces, siempre como médicos promotores de salud, promover lo que es los hábitos saludables, la alimentación saludable, el ejercicio, porque a veces puede prevenir patologías como esta. Claro. En esta y en todos los conceptos, o sea, en todas las enfermedades en general, ¿cierto? Así es. Bueno, doctora, entonces le damos las gracias por nuevamente estar acompañándonos, por haber hablado de este tema que sabemos que genera muchas dudas y que es muy frecuente también. Que es muy frecuente también. Le damos las gracias entonces por acompañarnos y esperamos tenerla nuevamente en otros capítulos. Súper, muchas gracias, que esté muy bien.